Hola, bienvenidos a una transmisión más de la palabra de nuestro Dios, basado hoy nuevamente en la pregunta número 30 de nuestro Catecismo de Heidelberg, el cual dice: ¿creen pues también en el único Salvador Jesús aquellos que buscan la salvación en los santos o en sí mismos o en cualquiera otra parte? La respuesta es no. Porque aunque de boca se gloríen de tenerle por Salvador, de hecho niegan al único Salvador Jesús, pues necesariamente resulta o que Jesús no es perfecto Salvador, o que aquellos que con verdadera fe le reciben por Salvador tienen que poseer en él todo lo necesario para su salvación. Hemos aprendido que solo en Jesús, el Señor y Salvador, podemos ser recibidos como hijos amados por el Padre. No hay entre Dios y los hombres otro mediador, sino solo Jesucristo, hombre. En esta ocasión aprenderemos que no todos los que digan ser cristianos son verdaderos cristianos, y que aparte de creer en Jesucristo como Salvador, también tenemos que creer en Él como el Señor de nuestras vidas. La presente pregunta tiene la finalidad de enseñarnos que la salvación está única y exclusivamente centrada y ligada a la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios, y que fuera de Él todo intento por salvarnos será inútil. Toda fe y confianza fuera de Él es muerta, aunque muchos nos tachen de exclusivistas, pero eso es la realidad. Primeramente notamos que la respuesta a nuestra pregunta de hoy es un no, porque aunque de boca se gloríen de tenerle por Salvador, de hecho niegan al único Salvador Jesús. Tenemos que saber que Jesús es Salvador y Señor, y que la fe en Él debe ser total. Una fe y confianza parcial en Jesucristo no es verdadera fe. En otras palabras, no podemos decir que Él es nuestro Salvador y al mismo tiempo esperar otra fuente de salvación, como por ejemplo nuestras propias obras. En el tercer viaje misionero del apóstol Pablo, hubo cierto altercado entre los primeros cristianos en la iglesia de Corinto, pues estaban divididos respecto a la fe, y estaban poniendo su fe y confianza en los mensajeros en vez del mensaje mismo que ellos predicaban, es decir, en Cristo. En la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 12 al 13, el apóstol Pablo les escribe lo siguiente: quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Nunca fue la intención del apóstol Pablo ponerse en el lugar de Cristo. Y en esta carta se ve en la necesidad de guiar a la iglesia de Corinto a poner su fe y su confianza solo en Cristo Jesús, sin dar lugar a ninguna persona más, sea hombre o mujer, o algún aspecto de la creación, a tomar el lugar de Cristo. Primero, deja en claro que Cristo no está dividido. El verbo usado es dividir, que implica compartir, dar una parte, conceder o repartir. En otras palabras, Pablo enseña que Cristo nunca compartió o compartirá o dará una parte de su función como Salvador a ninguna criatura. Él solo es Salvador. No hay quien salve fuera de Él. No obstante, sí compartió de su gracia con nosotros para ser salvos en su vida, en su muerte y en su resurrección. Segundo, Pablo también afirma que Él no fue quien murió y entregó su vida en la cruz para que se dividan por causa de Él. Y tercero, Pablo enseña que no fue en su nombre por quien fuimos lavados o bautizados, sino solamente en Cristo Jesús. La salvación viene de Dios por la fe en Jesucristo, no por la fe en sí misma. Es decir, no porque tengas mucha fe en algo serás salvo.
La fe desempeña un papel muy importante y necesaria en la salvación, pero no debe estar desligada de Cristo. La fe por sí misma, lejos de Cristo, es una fe muerta que acarrea condenación. La fe, que es un don de Dios, es puesta por Dios en nuestros corazones para recibir la salvación que también viene de Dios por Jesucristo. No podemos decir que Jesucristo es nuestro Salvador y negarle como Señor. Ambos tienen que ir de la mano en nuestras vidas, ya que Cristo no solo quiere salvarnos, sino también quiere gobernar la totalidad de nuestras vidas, cada aspecto, sin dejar ninguna de ellas aisladas. El pensar que Jesús no salva totalmente y que necesitamos poner de nuestra parte para ganarnos la salvación ya no es gracia y tampoco es bíblico. Muchas veces pensamos que la salvación está dividida en un 50% de parte de Dios y el otro 50% en el hombre. Déjenme decirle que eso tampoco es gracia, sino obras. Alguien más diría que en la salvación Dios pone el 99% y el hombre el 1%. Esto sigue siendo lo mismo porque está incluyendo nuestras obras. Entonces, ¿cuál sería el porcentaje que nosotros deberíamos aportar para nuestra salvación? Lo que la Escritura enseña es que Dios pone el 100% y el hombre el 0%. Es decir, nada. Eso es gracia. Ya que nosotros no participamos en la salvación, pues es iniciativa de Dios. La decisión de ser salvos es de Dios. Él comienza en nosotros esta obra preciosa y nos hace responder a esa salvación. Ahora, nuestra participación, ¿dónde queda? En la salvación no hay participación alguna de nosotros. En el crecer en esa salvación que se nos da por gracia, es allí donde somos llamados a participar. Dios espera que nos esforcemos cada día en eso. A eso se le llama santificación dentro de la salvación. Ahí está nuestra verdadera participación. Entendemos que nos esforzamos no para ganar nuestra salvación, sino para crecer en la salvación y madurar en Cristo. El apóstol Pablo sigue diciendo en Gálatas capítulo 5 versículo 4: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Ciertamente este texto no se refiere a perder la salvación, pues la salvación no se pierde porque el autor de la salvación es Dios. Lo que Pablo nos está enseñando es que los judíos que están confiando en las obras de la ley para salvarse, simplemente habían suprimido a Cristo de la ley y los profetas y estaban confiando en sus propias obras para justificarse ante Dios. Por lo tanto, también despreciaban la gracia de Cristo por la cual somos salvos. Por eso dice, habéis caído de la gracia. Hablar de la salvación sin Cristo es contradictorio a la palabra de Dios, pues todo aquel que se acerca a Dios debe creer que es su Salvador y que es suficiente para salvarle. Jesús es todo o nada en tu vida. No necesitamos nada más para ser salvos, ni siquiera nuestros esfuerzos. Cabe aclarar que Dios no ocupa nuestros esfuerzos para ser salvos, pero sí la necesitamos, como se ha dicho anteriormente, para crecer en esta salvación tan grande que hemos recibido por gracia. Así que es en vano decir que Jesucristo es nuestro Salvador si con nuestros hechos le negamos. No solo se trata de creer en el corazón que Cristo es nuestro Salvador, sino también de confesarle en nuestras vidas diarias que Él es el Señor y dueño de nuestra existencia. En segundo lugar, al hablar de la necesaria salvación por Jesucristo y de que muchos dicen creer en Jesucristo como su Salvador, pero lo niegan buscando otras fuentes de salvación, esto resulta en dos cosas: o que Jesús no es perfecto Salvador, o que aquellos que con verdadera fe le reciben por Salvador tienen que poseer en Él todo lo necesario para su salvación. En el orden de la salvación, o en el ordo salutis, Dios el Padre decidió salvar a su pueblo por medio de Jesucristo su Hijo, a quien envió a este mundo. El Padre no designó a nadie más para esta tarea tan grande e imposible para el ser humano. El apóstol Pablo escribe en Colosenses 1,
19 al 20. Y dice: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. El término plenitud aquí indica que Jesucristo lo llena todo, que Él es suficiente, que Él es el todo de todas las cosas y de su pueblo mismo, que fuera de Él no deberíamos desear nada más. Él es quien da sentido a toda nuestra existencia. Él es la unidad de todas las cosas y de su pueblo mismo, por lo que deberíamos rendir toda nuestra existencia ante Él cada día. Nuestro trabajo, nuestra familia, nuestro gobierno, nuestra sexualidad, nuestra humanidad entera, etc. O simplemente decir: Jesús no lo es todo, fue un personaje histórico solamente y una gran persona. Es lo que hacen las personas que no confían plenamente en Jesús como su Salvador, cayendo en condenación de sus almas. El apóstol Juan escribe en su primera epístola de Juan 1:7 y dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Todos los apóstoles sabían que Jesús era el único que podía limpiar sus pecados y andar en la luz de Cristo para vivir en comunión unos con otros. Era la voluntad de Dios. Él es nuestra luz, nuestra comunión. Él es todo para nosotros. Muchos enseñan que el sacrificio de Cristo Jesús solo hizo posible, escuchen bien, que solo hizo posible que todas las personas del mundo pudieran ser salvas. E hizo posible que pudieran encontrar la forma de salvarse a sí mismas, y que es decisión de cada uno querer o no querer salvarse. Este pensamiento es antibíblico, arminiano o pelagiano, ya que el sacrificio de Cristo Jesús es suficiente para salvarnos, no como una posibilidad, sino más bien como una realidad perfecta para los que de antemano fueron predestinados. El tema de la salvación es tan amplia, queridos hermanos y oyentes, que por esta ocasión solo nos limitaremos a saber que Cristo Jesús es suficiente para salvarnos de la ira venidera de Dios. Esto también puede llamarse en la doctrina básica expiación limitada, la cual es uno de los puntos doctrinales enseñados por Juan Calvino, la cual trata de que el sacrificio de Cristo no solo es suficiente, sino también limitada solo a los que de antemano escogió Dios en su santa voluntad. Aquellos que oran o rezan a alguien muerto o vivo o alguna cosa de la creación y dicen creer en Jesucristo realmente, o no han nacido de nuevo o no han comprendido que deben dejar toda posibilidad de salvación en la creación, pues no lo hay, y poner así toda su confianza en Cristo Jesús, nuestro Salvador y Señor. ¿Has buscado salvarte por tu propia cuenta? ¿Vives angustiado o angustiada por todo lo que has vivido y piensas que no hay solución? ¿Has hecho tantos sacrificios para que Dios te escuche y no hay respuesta? ¿Has estado buscando una solución en lo equivocado? Solo Cristo Jesús, quien conoce tu dolor y todo lo que has vivido, solamente Él puede socorrerte. Solo Él murió y también resucitó, nadie más. Él ha prometido ser tu Salvador, tu Señor, tu abogado ante el Padre para ser perdonado. Él ha prometido interceder por nosotros como nuestro mediador, nadie más. Solamente necesitas tenerle como tu Salvador y como el Señor de tu vida. Ven a Él, Él te está llamando, no tardes. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. A Dios sea la gloria. Amén.